Presentamos Lecciones para la Vida con el pastor Ricardo Gisbis. Estamos en un mes muy festivo, ¿no? El mes de diciembre. Y una de las fiestas que celebramos en diciembre es la Navidad de Jesús, el cumpleaños de Jesús. Claro está que nosotros tenemos el conocimiento que Jesús no nació el 25 de diciembre. Pero, aún con todo ello, nosotros aprovechamos esta fiesta para poder honrar y bendecir el nombre de Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Y también recordamos el propósito que tiene el nacimiento de Jesús. ¿Por qué nació Jesús? ¿Por qué vino Jesús a este mundo? Aquel Dios hecho hombre. ¿Para qué estuvo entre nosotros? Básicamente, con dos propósitos bien claros y definidos. El primero, para poder identificarse con nosotros, con su creación, con la raza humana. El segundo propósito, para morir por nosotros en la cruz del Calvario, para pagar el precio del pecado por nosotros. Jesús nos va a dar liberación en la cruz del Calvario. Liberación de nuestros pecados, liberación de nuestras iniquidades. En esta ocasión voy a estar hablando del primer propósito que tiene el nacimiento de Jesús en este mundo, como es identificarse con nosotros. En el siguiente programa estaremos viendo el segundo propósito, que es que Jesús vino para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Navidad tiene que ser una fiesta donde podamos celebrar uno de los propósitos que tuvo su nacimiento. El identificarse con nosotros, con su creación, con su pueblo. Dios es un Dios que nos ama de tal manera que se hizo hombre y vivió entre nosotros. ¿Para qué? Para poder experimentar no solamente la alegría del ser humano, sino también para poder experimentar el dolor y el sufrimiento de la raza humana. De tal manera que el dolor y el sufrimiento y todas las tragedias que vivimos en este mundo, Jesús ha experimentado lo mismo. Es más, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario fue una muerte muy cruel. Él va a experimentar en carne propia las injusticias de este mundo. Por eso que el libro de Hebreos dice que Él es nuestro sumo sacerdote, porque Él nos entiende, Él nos comprende, Él se compadece de nosotros. Hebreos capítulo 4, verso 15 y el verso 16 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús, el Hijo de Dios, experimentó los sufrimientos, el dolor, experimentó las adversidades de este mundo, de tal manera que ahora, a la diestra de Dios Padre, Él puede saber exactamente lo que nosotros estamos experimentando. El abandono, la traición, la tristeza y todos esos sentimientos que uno experimenta en medio de una gran prueba o en medio de un gran castigo emocional o físico que a veces nosotros sufrimos en el día a día. Jesús lo experimentó en carne propia. A veces la raza humana es castigada terriblemente, flagelada terriblemente. Pero en medio de todo ello, Dios siempre ha estado y está con nosotros. Literalmente, Él sufre con nosotros. El libro de Isaías, el capítulo 63, el verso 9, dice lo siguiente, y esto es bien interesante lo que dice Isaías. Isaías capítulo 63, el verso 9 dice: en toda angustia de ellos, Él fue angustiado.
En toda angustia del pueblo, en el dolor del pueblo, Él fue angustiado también. Jesús, el Hijo de Dios, está sentado a la diestra de Dios Padre, pero no es indiferente a tu dolor, no es indiferente a tu sufrimiento. Donde quiera que tú estés, Dios sabe exactamente qué es lo que tú estás sintiendo. ¿Estás enfermo? ¿Estás pasando por un momento de dolor, de angustia? Él también experimentó aquello en la cruz del Calvario. El libro de Isaías, capítulo 55, el verso 4 y el verso 5, nos describe que Jesús experimentó en carne propia la enfermedad, el dolor, el sufrimiento, el vía crucis por causa de nosotros. De tal manera que cuando usted está sufriendo y está experimentando ese dolor, recuerda, Cristo el Señor también lo experimentó en el Vía Crucis y en la cruz del Calvario. Él nos entiende y nos comprende mejor que nadie en este mundo. Isaías capítulo 53, verso 4 y el verso 5 dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por la llaga de Jesús hemos sido curados. Jesús experimentó nuestro dolor. Jesús experimentó nuestro sufrimiento en la cruz del Calvario. Por eso que Él nos entiende. Cuando tú estás ahí en cama experimentando un dolor terrible, Dios entiende y comprende lo que estamos sintiendo. Y no solamente nos entiende y nos comprende, sino que Él quiere ayudarnos. El libro de Éxodo, capítulo 3, el verso 7, según la Nueva Traducción Viviente, dice así. Éxodo capítulo 3, el verso 7 dice: luego el Señor le dijo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. He oído sus gritos de angustia a causa de la crueldad de sus capataces. Estoy al tanto de su sufrimiento. Miren lo que dice este verso, el verso 7. Dios dice: he visto, he oído y estoy al tanto de los sufrimientos de mi pueblo. Quiere decir que cuando el pueblo de Dios estaba en Egipto, Dios estaba atento, estaba viendo, estaba escuchando y estaba al tanto del sufrimiento y el dolor de su pueblo allá en Egipto. De igual manera, ahí en tu casa, en tu hogar, ese sufrimiento, el problema que usted tiene con su pareja, con sus hijos, Dios está viendo, Dios está escuchando. Y Dios está al tanto del sufrimiento que está experimentando en casa. Uno de los propósitos que tuvo Jesús al nacer en este mundo es poder experimentar la empatía con nosotros. Es poder experimentar esta cercanía con su creación. Es poder identificarse con nosotros. Él no solamente nos creó y dijo: bueno, ya los creé, ustedes vean cómo hacen su vida y yo me voy. Hubo cierta ocasión donde un movimiento de cristianos llamado el deísmo decía que Jesús, que Dios había creado el mundo y lo había dejado a su suerte. El deísmo estuvo y está equivocado. Dios jamás ha dejado este mundo a su suerte. Él ve, escucha y está al tanto de nuestros sufrimientos. Él está con nosotros. Él se encarnó para identificarse con nosotros. En cierta ocasión
Pude escuchar la historia de Hugo Almanza cuando cuenta una historia y una reflexión acerca de María José. Hugo Almanza dice lo siguiente. Dice que cierto padre se sentía muy feliz por su niña, llamada María José, aunque originalmente él quería un niño, pero se fue encariñando con María José, de tal manera que María José se convirtió en la niña de sus ojos. Pasó el tiempo y María José le hace una pregunta a su papá y le dice: papá, ¿qué estaría dispuesto a hacer por mí? Y le dijo: bueno, hija, no lo sé, en algún momento lo sabré exactamente. Los años pasaron. De pronto la niña, a los 14 años, tiene un accidente, se da un golpe muy fuerte en la cabeza. Le llevan al hospital, le hacen análisis y todo ello. Y como consecuencia de ello, los doctores se dan cuenta que la niña tiene un serio problema en su corazón. Y la única solución para que ella pueda seguir viviendo es hacerle un cambio de corazón. Pero ¿a dónde conseguir un corazón? Un corazón no lo venden en las farmacias, un corazón no lo venden en un supermercado. Pero se consiguió un corazón para María José. Y cuando ella sale bien de la operación, su mamá la abraza, se emocionan juntas y María José pregunta y dice: ¿dónde está mi papá? La mamá no le responde, simplemente calla y la lleva a casa. Y llorando la madre le entrega una carta a su hija. María José abre la carta y le dice, y lee en aquella carta, era una carta de su papá. María José comienza a leer y su papá le decía en aquella carta: hija, un día me preguntaste, ¿qué sería capaz de hacer por ti? Y he tenido la oportunidad de demostrártelo. Te he dado mi corazón, te he dado mi vida. María José lloró desesperada. Pero esta historia nos muestra el gran amor de un padre para con su hija. De igual manera, Jesús hizo lo mismo por nosotros en la cruz del Calvario. Él vino a este mundo a identificarse con nosotros. Él vino a este mundo para poder conocernos. Alguien dirá: pastor, pero que ¿acaso Jesús, como Dios, no nos podía conocer? El conocimiento que Dios quería tener era un conocimiento relacional, un conocimiento que se podía experimentar, conocer por experiencia, no tanto por un conocimiento abstracto o teórico, sino un conocimiento por experiencia. Dios se encarnó, se hizo hombre para conocernos. En medio de nuestros dolores, en medio de nuestras enfermedades, en medio de las pruebas y sufrimiento. Y así como en esta historia de María José, Jesús nos ha dejado algo muy valioso a todos nosotros. Nos regaló su vida. Estimado hermano, amigo, Dios, al venir a este mundo, vino con el propósito de poder identificarse con nosotros, identificarse contigo y con tu familia. Él se hace llamar a sí mismo nuestro Padre. Y un padre siempre da y quiere lo mejor para sus hijos. Celebrar la Navidad es celebrar esta identificación que Cristo
ha tenido con nosotros al venir a este mundo. Celebrar la Navidad es poder reconocer el propósito de la encarnación. Lamentablemente, ese propósito se ha perdido. La gente ya no reconoce eso en la Navidad. Navidad ahora simplemente es regalos. Se ha convertido también en todo un negocio. Pero Navidad no solamente es ventas. Navidad no solamente consiste en regalos. Navidad tiene que consistir en recordar y celebrar la encarnación de Jesús, el por qué Jesús nació en este mundo. Y Él vino para experimentar nuestros dolores, nuestros sufrimientos, para podernos entender y comprender mucho mejor. Por eso que decimos que nadie te puede amar como Jesús, el Señor, te ama. Nadie te puede amar de tal manera, porque Cristo nos conoce y nos conoce bien. Para el siguiente programa vamos a estar hablando del siguiente propósito, el por qué Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario. Pero en este tiempo queremos orar por ti. Queremos pedirle a Dios que te pueda ayudar a ti y a tu familia de una manera especial. Y en este mes de diciembre, y sobre todo en la fiesta de Navidad, que sea propicio recordar el por qué Jesús se hizo hombre, para poderse identificar con nosotros y morir por nosotros en la cruz del Calvario. Ahí donde estás, de repente usted puede estar pasando un problema, una enfermedad, una situación difícil. Cristo, el Señor, te puede y quiere ayudar. Oremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te pido de una manera especial por mis hermanos y mis amigos que están detrás de aquella pantalla. Que sea tu gracia con ellos. Que usted nos pueda hacer recordar el propósito de tu nacimiento, el propósito de la Navidad. Tú te hiciste hombre para poder conocer en la práctica a la raza humana, experimentar nuestros dolores, experimentar, Señor, todo nuestro sufrimiento, experimentar también nuestras alegrías. Señor, tú te hiciste humano y nos entiendes y comprendes. Te pido que ayudes a cada familia en cualquier problema y dificultad que puedan estar pasando. Sí, Señor, ayúdanos. Ministra nuestras vidas de una manera especial. Que así sea. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Señor. Amén y amén. Que Dios te bendiga y recuerda, Dios se identifica con tus problemas y tus necesidades. Sigue clamando a Dios, sigue orando a Dios. Él es nuestro Padre. Él nos entiende. Bendiciones. Nos vemos. Hemos presentado Lecciones para la Vida con el pastor Ricardo Gisbis.